Hoy día vamos a hablar de el proceso para agarrar la residencia a través del matrimonio con un ciudadano americano o residente. Así que si el tema le parece interesante, por favor, machúquele al botón de compartir. La ley de inmigración en los Estados Unidos le permite a un ciudadano americano o a un residente legal pedir estatus legal, una visa de inmigrante, para un esposo extranjero. ¿Hasta ahí estamos claros? He dicho bien poquito, pero es difícil de entender. Le voy a explicar por qué. Lo único que el inmigrante, que el ciudadano o el residente pide para el inmigrante es una visa de inmigrante. Escriba usted, agarra su teléfono porque esto lo tiene que aprender. Una visa de inmigrante. En el término visa nos podríamos quedar parados una hora, porque mucha gente, la mayoría de la gente, piensa que visa es la visa de turista. Y no, hay muchísimos tipos de visas. Y una de esas visas es la visa de inmigrante, que es la visa para vivir en los Estados Unidos. La visa no es la mica, la visa no es el green card. La visa es un papel que por sí solo no me sirve para nada. La visa, cuando se combina con otros requisitos, puede dar lugar a la residencia, puede dar lugar al proceso consular para que me den la residencia, o puede dar lugar al ajuste de estatus, que es el proceso donde pido la residencia sin salir del país en los Estados Unidos. El ciudadano o el residente puede pedir un esposo o una esposa y puede pedir una visa de inmigrante. La visa de inmigrante normalmente se pide solita, a no ser que la persona pueda, que el inmigrante al mismo tiempo pueda pedir la residencia. Entonces, la visa de inmigrante se pide a través de una forma que se llama la I-130. La I-130. Esa I-130 se puede presentar al Departamento de Inmigración solita. La I-130 con los requisitos y qué sé yo, se manda a la oficina de inmigración y uno tiene que esperar que se apruebe. ¿Cuándo se hace eso? Cuando la persona no va a recibir la residencia dentro de los Estados Unidos. ¿Y de qué depende si la persona puede o no puede recibir la residencia dentro de los Estados Unidos? De muchos factores de los que hemos hablado en otros videos. Así que si usted quiere más información acerca de eso, mire nuestros videos en YouTube o en Facebook. Pero generalmente las personas que están viviendo fuera de los Estados Unidos y que nunca han entrado, entonces tienen que esperar su cita en su país de origen. A esas personas, el esposo ciudadano o residente les va a hacer la petición, la I-130 solita, y la va a mandar en el correo. Hay situaciones donde puedo pedir la petición y la residencia al mismo tiempo. Y eso es cuando la persona está dentro de los Estados Unidos y va a pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. ¿Y eso cuándo pasa? Generalmente pasa cuando cuando el inmigrante entró con una visa de turista, de estudiante, de inversionista, de lo que usted quiera, y la persona está dentro de los Estados Unidos y el esposo ciudadano la va a pedir. Normalmente con el esposo residente no funciona así, pero con el esposo ciudadano sí. Entonces, en esos casos, tengo que presentar la I-130 y la I-485 al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Estoy muy técnica hoy día, ¿se han dado cuenta? Pero una vez al año no hace daño. Es bueno que también veamos cómo funcionan los tecnicismos del proceso de inmigración. Ok, gracias por los corazones, me levantan el ánimo, muchachos. Cuénteme si me está entendiendo. Ok, entonces, la I-130 es la visa, la I-485 es la residencia. A veces puedo presentarlas al mismo tiempo, en la mayoría de los casos no. ¿Qué pasa después de que se aprueba la I-130 si la mando solita? Después de que se aprueba, entonces la visa es enviada a otra oficina, que ya no es la oficina de inmigración, que se llama el Centro Nacional de Visas.
Y el Centro Nacional de Visas es el encargado de hacer un trámite que se llama el proceso consular para que podamos llegar a un día en que la persona tenga su cita en el consulado de su país de origen para obtener la residencia. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok. Ahora vamos a hablar de qué pasa cuando presento la I-130 y la I-485 al mismo tiempo. Cuando hago eso, eso quiere decir que el día que va a haber una entrevista dentro de los Estados Unidos y que el día de esa entrevista, el oficial de inmigración va a hacer dos cosas. Va a asegurarse de que el matrimonio es real, de que es un matrimonio por amor, de que la pareja vive juntos, de que tienen un matrimonio viable. Y el oficial se va a encargar de asegurarse que el inmigrante o la inmigrante tiene los requisitos para obtener la residencia. Eso quiere decir que no es inadmisible, que ha entrado legalmente o que es 245I si entró ilegal, o que tiene el hijo militar o el esposo militar y tiene parole in place, que la persona no tiene récord criminal que la haga deportable, que la persona no tiene deportaciones anteriores que la hagan deportable. Todo eso sucede el día de la entrevista dentro de los Estados Unidos en una oficina de inmigración, donde tienen que ir los esposos y a ver al oficial de inmigración. ¿Qué pasa en esta entrevista? En esa entrevista, el oficial de inmigración tiene que preguntarles a ambos esposos corroborar que toda la información que pusieron en las aplicaciones es verdadera, y luego tiene que hacerles preguntas acerca de su relación de matrimonio. Entonces les va a preguntar cosas como, ok, ¿cómo se conocieron? ¿Cuándo decidieron casarse? ¿Por qué se casaron? ¿Tienen hijos? ¿No tienen hijos? ¿Dónde viven? ¿Cómo viven? ¿Qué comieron? En fin, las preguntas pueden ir desde cosas muy simples hasta situaciones donde le dicen a la pareja, ok, señor, usted vaya y siéntese afuera en la recepción y espérenos, y luego a la esposa solita en la oficina le dicen, oiga, cuénteme si su esposo tiene tatuajes. Entonces la esposa dice, sí, sí tiene tatuajes. ¿Y dónde tiene el tatuaje? Tiene el tatuaje en la pierna derecha, en el brazo izquierdo. Ah, ok. ¿Y en qué lado de la cama duerme usted? ¿Y cuándo fue la última vez que salieron a la calle a comer? ¿Y cuándo fue la última vez que se pelearon? Y luego sacan a la esposa a la recepción, traen al esposo y hacen las mismas preguntas. Eso se llama un stock interview. Pasa generalmente, pues no les sabría decir, porque todo depende de cómo el oficial de inmigración perciba a la pareja. Si el oficial tiene alguna duda de que esta pareja puede estar casada solamente por los papeles, entonces va a hacer un stock interview. ¿Cuánto dura la entrevista? La entrevista puede durar entre 15 minutos y horas, si es que tiene que ser un stock interview. ¿Qué pasa el día de la entrevista? Generalmente, el día de la entrevista, los oficiales de inmigración tienen una idea de lo que va a pasar, pero si no hay ninguna complicación, si la persona no tiene ningún tipo de historial, lo más probable es que el oficial le pueda decir, creo que usted está bien, váyase tranquila, le vamos a dejar saber a través del correo, y usted puede revisar en el portal de inmigración y mirar a los pocos días si su caso está aprobado o no. Hay situaciones donde hay récord criminal o hay historia previa de inmigración, y entonces el oficial dice, tengo que revisar su caso y tengo que mirarlo con mi supervisor, y entonces toma un poco más, a veces un mes o 2 meses, al saber la decisión. Así es como funciona el proceso dentro de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa con el otro proceso con el que tenemos que hacer fuera de los Estados Unidos? Si la persona nunca ha venido a los Estados Unidos y yo estoy pidiendo a mi esposa que vive afuera, tengo que primero mandar la I-130 solita, y luego, cuando la I-130 se aprueba, que toma como 10 meses, tengo que esperar que el Centro Nacional de Visas me notifique que están listos para iniciar el proceso con el consulado. Entonces, tengo que enviarles todos los documentos que me piden, las cartas de garantías financieras, y luego tengo que esperar que el Centro Nacional de Visas envíe todos mis documentos al consulado de mi país de origen,
para que me den una entrevista. Una vez que la embajada recibe mis documentos, ellos me ponen en el calendario para una entrevista. La persona tiene que ir a esa entrevista, no va a ir con el esposo, va a ir solita o solito. Pero el día de la entrevista, el oficial consular va a querer asegurarse que la persona no ha violado ninguna ley de inmigración, que no ha tratado de entrar nunca, que no ha mentido para obtener una visa anteriormente, y va a asegurarse que su relación con que la relación de esta persona con el esposo o esposa es real, es legítima, y puede hacer el mismo tipo de preguntas que se hacen en la entrevista dentro de los Estados Unidos. Cómo se conocieron, cuándo se casaron, muéstreme evidencia de que tienen una relación de verdad, cómo se comunican, él vive allá, usted vive acá, en fin, todas esas cosas. Después de la entrevista, entonces a la persona se le dice, ok, deje su pasaporte y nosotros le dejaremos saber cuando su visa sea aprobada o lo que sea. Si deja el pasaporte es porque le van a aprobar la visa. Si le dan un papel azul, es el día de la entrevista, es porque hay algún problema y hay que ver qué onda, qué hay que hacer. Ok, eso es si la persona nunca ha venido a los Estados Unidos ni ha violado ninguna ley. Entonces, el último proceso es cuando meto la petición, pero mi esposo o esposa está aquí en los Estados Unidos. En ese momento, tengo que averiguar si mi esposo o esposa califica para hacer el perdón y para salir a mi país de origen. Porque hay muchas personas que están aquí y que están casadas con el ciudadano, pero que no califican para hacer el trámite con el país de origen porque tienen algún problema. Si la persona no tiene ningún problema, entonces lo que hay que hacer antes de que la persona salga, si su único problema es estar indocumentada, lo que hay que hacer es un perdón que se llama el 601A. Ese perdón me va a perdonar el haber entrado una sola vez y haberme quedado indocumentada. Entonces hago el perdón demora otros 10 meses. Una vez que me aprueban el perdón, hago el proceso para la entrevista en el país de origen. La persona sale, ese día le hacen las mismas preguntas, pero hay otras que en este caso son muy importantes. ¿Cómo entró? ¿Quién lo ayudó? ¿Con qué dinero entró? ¿Con qué papeles entró? Y si el oficial considera que no hay ningún fraude, ninguna haber dicho que uno es ciudadano americano cuando no lo es, ni ninguna cosa que lo haga deportable, entonces le recibe su aplicación, le recibe el perdón y le dice, ok, usted tendría 10 años de castigo por haber vivido en los Estados Unidos, pero como tiene el perdón, se lo vamos a perdonar, deje su pasaporte y entonces le vamos a dar la residencia. Si le dan un papel azul, entonces quiere decir que hay algún problema y que hay que probablemente hacer algún tipo de perdón, o a veces, tristemente, las personas salen sin calificar porque han entrado más de una vez a los Estados Unidos y cuando van a la entrevista se enteran que no calificaban para el perdón y que no pueden hacer uno porque la ley no se los permite. Entonces, así es como funciona este proceso. Les pido a todos mis amigos que están interactuando en este momento en YouTube y en Facebook, que yo sé que muchos tienen muchas ganas de ayudar las preguntas de otras personas, pero cuando sea algo legal, por favor no conteste por mí, porque podemos meter la pata y yo, como usted sabrá, no tengo el tiempo de ir contestando por escrito y no puedo porque la barra de abogados no me permite contestar por escrito. Así que si me quiere ayudar a contestar, conteste todas las cosas que no sean de tipo legal. Cuando la gente dice, ay, ¿en qué mes van en la visa U? Eso es de procedimiento, eso usted lo sabe porque yo repito todo el tiempo que estamos en mayo del 2015. Entonces ahí sí ayúdeme. Pero cuando se trata de cosas de ¿y qué va a pasar en la entrevista? Y yo califico, no califico, no me ayude a contestar eso porque nos podemos meter en problemas. Y lo último que queremos es que alguien venga y nos haga lío en Inmigrando con Katia por cómo nos comunicamos.